6 de agosto, pero del año de 1945, se lanzó la primera bomba atómica en combate en la ciudad de Japón llamada Hiroshima. Recordemos el contexto histórico. En ese momento se estaba librando la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial culmina a principios de ese año, donde el frente de Alemania es vencido por la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Se empiezan a dar algunas conversaciones entre los aliados coyunturales y en el 6 de agosto de 1945 entonces se lanza esa bomba, donde en un principio se produjeron más de entre 70.000 y 80.000 muertes, y donde de forma total se produjeron unas 140 muertes. La excusa que utilizó los Estados Unidos para lanzar esa bomba fue la intervención o el ataque a Pearl Harbor, que era una isla de los Estados Unidos en el Pacífico, que fue atacada por Japón. Pero esa isla fue atacada por Japón en 1941, es decir, que la bomba se lanza 4 años después. Y aunque muchos historiadores y analistas históricos de los Estados Unidos han intentado justificar ese ataque, la verdad es que no hay justificación alguna desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la guerra. ¿Por qué lo expreso de esta forma? Porque Alemania había sido derrotada ya a principios de 1945. Y el caso de Japón estaba en sus últimas, estaba dispuesto a rendirse. Y según datos históricos, Japón ya estaba buscando acercamientos con la Unión Soviética y su presidente Joseph Stalin para que se produjera una rendición formal. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico real? Que no se habla mucho de esto en los medios de comunicación. El contexto histórico real fue que los aliados coyunturales de ese momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban en conversación, pero las conversaciones no estaban llegando a ningún tipo de conclusión positiva. Era previsible que una vez concluyera en su totalidad la Segunda Guerra Mundial, se iba a producir un conflicto entre la Unión Soviética y el bloque occidental encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica. Además de que el presidente Truman y la élite política y económica de los Estados Unidos veían esto como la gran oportunidad para convertirse de una potencia a una superpotencia global. ¿Y cuál era el inconveniente con esto? Bueno, que Estados Unidos estaba en América, aislado del centro del mundo, que en ese momento era Europa, mientras que Rusia, la Unión Soviética, era parte de Europa y estaba al lado de los países occidentales. Por tanto, tenía una ventaja comparativa en materia geográfica sobre los Estados Unidos. Y a partir de ahí entonces se empiezan a dar una serie de discusiones, y donde el secretario de la embajada norteamericana en Moscú, en esa época, George Kennan, ya venía planteando, y en 1946 lo hace formal a través del telegrama, el famoso telegrama largo, venía planteando de que el rompimiento entre las relaciones de la Unión Soviética y los Estados Unidos era irremediable. Entonces, bajo ese
contexto, bajo ese contexto, los Estados Unidos no podía permitir que Japón se rindiera mediante un pacto con la Unión Soviética, porque entonces se iba a convertir en un aliado de la Unión Soviética. Y era fundamental para los Estados Unidos tener el control de Japón para poder tener influencia en el Indo-Pacífico. Era fundamental para los Estados Unidos, por eso lanzan la bomba atómica. Y el segundo elemento, y no menos importante, era una advertencia, no a Japón, porque Japón estaba ya rendido. Era una advertencia a la Unión Soviética, que se vislumbraba como el gran enemigo en 1945. ¿Y por qué una advertencia? Porque el presidente Truman, en junio de 1945, en una de las reuniones que se dieron posterior a la derrota de Alemania, le expresó a Joseph Stalin que ellos poseían la bomba atómica. En ese momento no se había lanzado todavía, pero les puso que los Estados Unidos ya tenían desarrollada la bomba atómica. Y Joseph Stalin vio eso no como un ejercicio de transparencia, sino como un ejercicio de intimidación y de disuasión. Es decir, en términos llanos, la interpretó como que Truman le dijo: oye, si ustedes se pasan de la raya, nosotros tenemos la bomba atómica aquí. Y cuando la lanzan a Japón, no solo están diciendo: esta es nuestra herramienta de disuasión. No, es que nosotros estamos dispuestos a usarla con quien se interponga con nuestros intereses. Entonces, el contexto histórico de la bomba atómica de Hiroshima y posteriormente la que se lanzó en la otra ciudad de Japón, Nagasaki, es precisamente ese. Un contexto post Segunda Guerra Mundial donde se avisoraba un conflicto entre las dos potencias vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que eran los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Bueno, y hay